¿Qué tal, amigos? Qué gusto tenerlos por aquí otra vez. El día de hoy, la escritora Patricia Ivonne Fuentes nos regala una historia que se titula Odio y discriminación. Esperamos que la disfrutes. Y empezamos. Zenaida era huérfana de padre. Apenas siendo una bebé de brazos, Yolanda, su mamá, cuando tenía 20 años, y Eliseo, su papá, 27 años, habían decidido abandonar su país, México, y emigrar a Estados Unidos, en donde soñaban que podría haber una vida más fructífera y próspera. Pero por huir de la miseria, cayeron en la desgracia. Durante el largo trayecto hacia la frontera, sufrieron toda clase de percances, abusos de los llamados coyotes, gente sin escrúpulos, que les prometieron cruzarlos de manera fácil y rápida y dejarlos en una de las grandes ciudades del sur de Estados Unidos. Pero lo único que pasó fue que les quitaron gran parte de sus ahorros que llevaban para empezar una nueva vida y los dejaron abandonados en el desierto, en donde por poco mueren de hambre, sed, insolación, lo cual seguramente era la verdadera intención de esos coyotes, que se murieran, para no dejar rastros detrás de ellos de sus canalladas. Sin embargo, como si el cielo se hubiera compadecido de la familia de Zenaida, a los 2 días de estar perdidos encontraron a un grupo de migrantes que, como ellos, también pensaban cruzar el desierto, y los planes de aquel grupo eran que una vez que estuvieran en territorio americano, se tendrían que dispersar, a fin de tener mayores oportunidades individuales para evitar, en la medida de lo posible, ser atrapados por la policía migratoria. Sin pensarlo 2 veces, Yolanda y Eliseo se unieron a ese grupo, y habrá sido porque Zenaida era una pequeña bebé hermosa y sonriente, o habrá sido porque, como pensaba Yolanda, un ángel de la guarda los iba cuidando todo el camino, pero el hecho fue que varias personas del grupo les ayudaron proporcionándoles algunos agua, otros algo de comida. Era toda la ayuda muy poca, pues nadie llevaba muchas provisiones, pero lo que les dieron resultó ser lo suficiente como para quitarles la inanición. Ah, pero eso sí, la mayoría de los que conformaban aquel grupo les proporcionaron algo muy importante, aliento y solidaridad, para seguir adelante con su odisea. Algunos hombres de los que iban en el grupo ya habían pasado por esa escabrosa aventura 2, 3 o hasta más veces. Por eso se sabían el camino, y ya casi a punto de cruzar la línea fronteriza, los hombres del grupo decidieron seguir una estrategia. Se separarían en 2 grupos, las mujeres y los niños en uno, y los hombres en otro. Las mujeres y los niños se adelantarían, con uno de los hombres como guía. Los demás hombres se quedarían atrás cubriéndoles las espaldas a las mujeres, dándoles con esto mayor chance de burlar la vigilancia migratoria. En cuanto a los hombres, quienes correrían el mayor riesgo, ya se habían puesto de acuerdo de que en caso que vieran a la policía migratoria que se acercaba a ellos, se dispersarían y tratarían de distraer el mayor tiempo posible a los Rangers. Les darían trabajo que hacer para que, de esa manera, las mujeres y sus niños tuvieran tiempo de esconderse o de llegar a algún lugar seguro, como un albergue, en territorio ya de Estados Unidos. Entonces, ya saben, en cuanto los veamos así hechos la chingada, nos dispersamos, ¿eh? A correr como cucarachas fumigadas, había opinado Eliseo, el padre de Zenaida. Y todos habían reído, liberando de esa manera el miedo y el estrés que les atenazaba el alma. Reír les cayó bien. Se sintieron con mayor ánimo para enfrentar lo que se avecinaba. Se miraron entre ellos, mientras dejaban que las mujeres y sus chamacos se fueran adelantando. Casi todas las mujeres lloraban, algo presentían, quizás por intuición femenina, quizás porque nomás era sumar 2 más 2 para saber los resultados que podían presentarse sin que hubiera manera, ni estrategia, ni rezos que lo impidieran. Los hombres las miraron partir, les dieron tiempo suficiente de ventaja, los minutos pasaban. Según en lo que cada cabeza pensara, el tiempo pasó de diferentes maneras. Para alguno de los indocumentados pasó rápido como el rayo.
y para otros lento hasta la exasperación. Era probable que la mayoría pensara que quizá ellos mismos o quizá alguno de los otros estaba viviendo los últimos instantes de su vida. Algo quedaba claro entre ellos. Su vida había sido hasta esos momentos muy triste. Todos ellos cargaban historias de penalidades, sufrimientos, injusticias, y todos ellos estaban ahí con mucho valor, pero casi en contra de su voluntad, ya que ¿quién no hubiera querido quedarse en su país? Pero eso era algo que para estas alturas ya era imposible. Algunos estaban huyendo de miembros del crimen organizado, porque los habían estado obligando a sembrar hierba y a hacer de esas pastillas azules de fentanilo, y aunque al principio les habían pagado mal, pero pagado, después los habían estado explotando, manteniendo a los cautivos como esclavos, torturándolos para quebrarles el alma, para llenarlos de miedo, para inutilizarlos y convertirlos en sus títeres, amenazados siempre con la sentencia que de huir matarían a sus familiares. Y después de eso, buscarían al prófugo para matarlo lentamente, como cualquier traidor se merecía. Y es que efectivamente, la mayoría de los valientes que querían zafarse de esas mafias y huían, terminaban muriendo a manos de los criminales. Y los pocos que lograban salir con vida, sabían de antemano que no podían quedarse en el país, y mucho menos dejar esposa e hijos. Por eso cargaban con su familia y emprendían el trayecto hacia la frontera, con la esperanza de poder llegar a Estados Unidos y refugiarse allá. Era la única manera de escapar, y no solo de los criminales, también deseaban con todas sus fuerzas poder dejar atrás la pobreza y el hambre, la indiferencia de las autoridades ante todos sus sufrimientos. En el grupo que acogió a Eliseo y a Yolanda, había otro migrante que se llamaba Lázaro, cuya historia había sido que había asesinado a su antiguo patrón. Su patrón había sido un hombre muy poderoso, que se refugiaba en su impunidad, y se le había hecho de lo más normal violar a las dos hijas de Lázaro, ambas menores de edad, casi unas niñas. Para romper la tensión del momento y mientras esperaban a que sus mujeres e hijos avanzaran hacia el país vecino, Lázaro les contó a los demás, con lágrimas en los ojos, que no había sabido esperarse a la justicia del hombre, tampoco a la justicia divina, y mejor la había tomado por propia mano. Ahora era fugitivo, era un criminal, y la policía lo buscaba por todos lados, pues el finado patrón había sido gente de influencias, liado con políticos corruptos, y aunque era el peor de los criminales que él conocía, a ese nunca lo persiguieron en vida. A ese le solapaban todos sus delitos. Siguieron contando historias y cuando le tocó el turno a Eliseo de narrar los motivos que lo habían llevado hasta ese momento y lugar, se alzó de hombros y dijo que su historia y la de Yolanda, su esposa, no era tan escabrosa ni tan trágica, es que simplemente no tenían tierras para cultivar, no encontraban trabajo digno y bien pagado por ningún lado, nunca habían tenido seguridad social y literalmente se estaban muriendo de hambre y no querían verse orillados a ser ladrones, a salir a asaltar a la gente o peor aún, a unirse al crimen organizado. Ellos sí tenían valores, agregó Eliseo. Tenían una educación basada en reglas morales y eran religiosos. Por eso se habían dedicado a pedir dinero prestado, un poquito aquí, un poquito allá, y con eso y haciendo trabajos de los más indignos como lavar excusados, limpiar corrales y chiqueros, lavar y planchar ropa ajena y hasta cuidar enfermos mentales, pues cerca de su rancho había un manicomio, habían logrado ahorrar lo suficiente como para subsistir un mes o dos en el país vecino, en lo que podían empezar una nueva vida. Eliseo les comentó que su esposa Yolanda tenía un hermano que decía que le estaba yendo, pues bien a secas, lo cual era mucho más que como les estaba yendo a ellos en México, que era de la patada. Ya después, dijo Eliseo,
pensarían cómo pagar sus deudas. Lo importante era estar del otro lado, porque allá lo que había a montones y de sobra para todos era dinero y oportunidades. Así que ahí estaban todos, cada cual cargando su propia historia. Y ese día, cuando cruzaron la línea y ya no había marcha atrás, la balanza se inclinó sin remedio, y la incertidumbre sobre qué iría a pasar fue sustituida por la cruel realidad que nunca se ajusta a lo que uno desea porque siempre tiene la mala costumbre de imponerse y para acabarla de amolar, siempre pasa lo peor que podría haber pasado. Efectivamente, este no fue la excepción. Pasó lo peor. Precedidas por una nube de polvo, las veloces camionetas de los Rangers surgieron al parecer de la nada. Les dieron el aviso a través de megáfonos de que los tenían en la mira y les advirtieron que si no se entregaban procederían en consecuencia. Todo en inglés, por lo que casi nada entendieron los migrantes. Pero de todas maneras no tenían intención alguna de entender o de dialogar con los Rangers, sino de tratar de burlarlos y escabullirse, así que, tal y como era su plan, se desperdigaron y corrieron como locos en todas direcciones, saltando rocas, matorrales, cayendo en hondanadas y hasta aventándose los unos a los otros. Debieron hacer caso a la orden que dieron los Rangers, porque su desobediencia fue mal vista por los policías, que interpretaron aquel correr desordenado y lleno de gritos como una agresión hacia sus personas y una provocación a su autoridad, y abrieron fuego en contra de ellos. Varios migrantes murieron. Su sangre fue absorbida de inmediato por el árido terreno. La mayoría de los que no murieron lograron escapar con una segunda oportunidad a cuestas y con la responsabilidad de saberla aprovechar. A otros los capturaron. A Eliseo no lo mataron ahí mismo, pero lo mataron después, en el centro de detención, cuando quisieron obligarlo a golpes a confesar quién los había ayudado a cruzar, a dónde habían ido los que huyeron y quiénes eran. Eliseo les repitió la verdad una y otra vez. Les dijo que casi los acababa de conocer, no sabía nada de ellos. Entonces lo culparon de ser un maldito coyote, de ser quien se había beneficiado con la idiotez de los otros que huyeron, pero a los cuales tarde o temprano atraparían. Y aunque al principio lo trataron como a un indocumentado, con ciertos derechos, ya después, en cuanto le asignaron la etiqueta de coyote, entonces la situación cambió. Las preguntas eran otras, los golpes siguieron a diestra y siniestra, pero ahora con más brutalidad. Le preguntaron cuánto les cobraba a los mojados, que quiénes eran sus cómplices y que cuántas veces había cruzado la frontera de manera ilegal, que a dónde les había dicho que huyeran. Eliseo repitió lo mismo, o sea, la verdad. Dijo que no conocía a los del grupo de indocumentados, ahora prófugos, que él no era coyote y que o una de dos o lo deportaban o que le dieran un abogado porque si no, lo que iba a pasar es que iban a terminar matándolo a golpes, queriendo neciamente que se confesara culpable de algo que no era verdad. Ni lo deportaron ni le dieron un abogado. Nomás lo fueron a botar a una celda de detención, pero el daño ya estaba hecho. Esa misma noche Eliseo tuvo convulsiones, quizás por alguna fractura en el cráneo, quizás por algún órgano interno reventado, o quizás, otorgando el beneficio de la duda a sus torturadores, por alguna enfermedad que se le manifestó por el estrés de estar detenido y por la certidumbre clavada en el corazón de que muy probablemente no volvería a ver nunca ni a su esposa ni a su hijita. Después de las convulsiones, Eliseo entró en coma y ya nunca despertó. Su cuerpo, junto con el de otros migrantes que tampoco aguantaron el interrogatorio, fue llevado a la fosa común. Cosa rutinaria en esos casos, porque en promedio cada año morían o desaparecían alrededor de 3,000 indocumentados que habían querido cruzar al otro lado. Yolanda esperó en balde tener noticias de su marido.
Su hermano Pancho la ayudó a investigar su paradero en las organizaciones de ayuda humanitaria a los migrantes, pero fue hasta muchos años después que pudieron ir reconstruyendo la historia de lo que había pasado. Desde el principio algo dentro de su corazón le decía a Yolanda que su marido estaba muerto, así que dejaba las noches para llorarle y rezar por el descanso de su alma, y los días los dedicaba a cuidar a su hija y hacerle el quehacer a su hermano, quien, sin embargo, luego de un tiempo, le dijo que la iba a recomendar con su patrón para que se fuera allá a su casa a trabajarle de sirvienta. Pancho añadió medio apenado, pero con las ansias de deshacerse de ella, que su patrón tenía una mansión enorme y seguramente tendría algún cuarto para ella y para su hija. Claro, pensó Yolanda, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Pero no le dijo nada a su hermano. Ella comprendía la situación. De hecho, se sentía muy agradecida con Pancho porque él le había dado techo, comida y sustento durante bastantes meses. Pero todo tiene un límite, hasta la buena voluntad, y a su hermano ya se le había acabado. Por fortuna el patrón, Charles Baker, accedió de buena gana a tener una sirvienta. Personal de limpieza no era barato en Estados Unidos, pero teniendo a una muchacha indocumentada, joven y fuerte, pensó que le podría pagar lo que quisiera, y además la tendría a su servicio las 24 horas del día. Fue de esa manera que Zenaida creció en Estados Unidos. Su lengua materna siempre fue el español, pero desde su más tierna infancia empezó a hablar también el inglés, lo que era una gran ventaja ya que Yolanda, su madre, ni de chiste pensaba regresar a México. Charles, a quien Yolanda llamaba Mr. Charlie, debido a la confianza que ya había entre ellos después de tantos años de trabajar a su servicio, le aconsejó a Yolanda que, dado que viviendo ahí con él no tendría que gastar en renta ni en alimentos, que haría bien en proponerse ahorrar su sueldo para que en el futuro le pagara sus estudios a la niña, porque si no quería que su hija terminara siendo sirvienta también, tenía que ver la manera de que estudiara una carrera, aunque fuera una carrera técnica, porque él estaba consciente de que las universidades eran carísimas, pero podía encaminar los pasos de Zenaida para que de adulta fuera enfermera o secretaria, o técnica en computación o diseñadora gráfica. Zenaida escogió que iba a ser enfermera, y ya estaba a punto de empezar su carrera, porque cursaba el último año del high school. Y aunque durante toda su vida se había topado con ocasionales ataques racistas, los últimos 2 años había sido blanco de burlas y de humillaciones. Tenía como compañeros a varios jóvenes de raza blanca y de familias de clase media, acostumbrados a discriminar impunemente a los latinos, afroamericanos, asiáticos y sobre todo a mexicanos. Entre ellos destacaba una muchacha de su edad, quien conforme más pasaba el tiempo más parecía odiarla, y ya había formado una pandilla junto con otros 3 muchachos americanos para estarla molestando a diario. Arlette, James, Brian y Jordi eran los responsables de que Zenaida sintiera que ya no podía soportar más el acoso escolar y que pensara también que tarde o temprano tendría que dejar la escuela y ver la manera de terminar sus estudios en otro lado. Quizás una de las razones por las que Arlette sentía la necesidad de molestar a su compañera Zenaida era por la forma en la que la habían criado. John Maldonado, su padre, le había inculcado que no se juntara con los inmigrantes, particularmente con los de México, porque, le repetía una y otra vez y cada que la ocasión se presentaba, todos ellos eran delincuentes, prófugos de la justicia, narcotraficantes y criminales de lo peor. Y como Arlette veía las noticias, y en casi todos los medios de comunicación, sobre todo en los canales de internet, le reafirmaban las mismas creencias,
con noticias diarias sobre masacres, quema de autos, asesinatos, extorsiones, secuestros, trata de personas y mil cosas más, todas ellas acontecidas al otro lado de la frontera, en el país del sur. Entonces Arlette no tenía por qué dudar de las palabras de su padre, y tomaba al pie de la letra sus recomendaciones. Le tenía asco y miedo a los mexicanos, y por lo tanto los rehuía, y su círculo social de amigos y conocidos era solo con muchachos americanos y algunos canadienses, ya que su mamá, Karen, era de Canadá. Los amigos cercanos a Arlette pensaban igual que ella, discriminaban a todos aquellos que no fueran de raza blanca, ya que todos compartían la idea de que las personas morenas o latinas eran inferiores, ignorantes y sobre todo malas, muy malas. Y desde que ella había entrado a esa escuela y se había encontrado con la desagradable sorpresa de que ahí había una muchacha de origen mexicano, Arlette se había dedicado a ubicarla y en cuanto lo hizo, empezó a molestar a Zenaida, porque su meta era lograr que se fuera de esa escuela, no la quería tener cerca. Zenaida destacaba entre los demás muchachos, porque ella era morena, tenía el pelo muy negro, además era de baja estatura, y no hacía ningún intento por disimular su origen mexicano, porque aunque hablaba el inglés perfectamente, siempre que se comunicaba por teléfono con su mamá o con su tío Pancho, lo hacía en español, sin importarle que algunos la miraran con curiosidad y otros con franco repudio. Arlette y su grupo de amigos eran los que más dedicados estaban en atacarla. Lo hacían de manera descarada, la trataban mal y se burlaban de ella, humillándola y hasta insultándola, como si sus actos nunca fueran a tener consecuencias. Y es que, a decir verdad, las autoridades escolares se hacían de la vista gorda y permitían con su indiferencia que aquel acoso siguiera sucediendo. Arlette nunca meditó sobre sus actos. No sentía ninguna incomodidad o remordimiento por sobajar a Zenaida. Al contrario, cada vez que se metía con ella, eso lo hacía sentirse mejor. Y esto pasaba porque la naturaleza humana es propensa a buscar o a imaginar enemigos con quienes desfogar el lado negativo, la agresividad oculta y el deseo de hacer daño. Teniendo a Zenaida como blanco predilecto, Arlette dejaba salir sus inseguridades, sus miedos y hasta sus traumas infantiles. Claro, todo eso disfrazado de un afán justiciero, de una falsa moral que la hacía situarse por encima de la muchacha mexicana y, por tanto, con derecho a juzgarla y a catalogarla, junto con todos los demás millones de mexicanos, haciéndola ver como una persona indeseable, perjudicial y peligrosa. Y es que dentro de cada persona existe una faceta violenta, inherente a seres salvajes y primitivos, que sin embargo se puede mantener a raya, se puede lograr dominarla con el refinamiento que proporcionan las artes, la educación y los valores morales. Pero en el caso de Arlette y de sus amigos, no querían dominar su violencia. Al contrario, cada ataque a la muchacha era como echarle más leña al fuego. No se daban cuenta de que, de seguir así, podrían rebasar los límites de lo tolerable y convertirse en delincuentes, cayendo por tanto en lo mismo que ellos condenaban. Un día que Zenaida se estaba quejando con Yolanda, su mamá, de los malos tratos que recibía en la escuela, Charlie, el patrón, las estaba escuchando y no pudiendo mantenerse al margen del tema, le había dicho a Zenaida que cuando las personas no se han refinado, cuando todavía no son lo suficientemente cultas ni tienen conocimientos bastantes como para discernir y hacer uso del sentido común, entonces prevalece en ellas el instinto animal y la violencia que deriva de ese estado de bestialidad provoca conductas antisociales y comportamientos delictivos, o simplemente hace que las personas tengan la maldad a flor de piel, pareciendo siempre listas y dispuestas a causar daño a sus semejantes. Zenaida le agradeció la explicación, pero en la vida real, en su acontecer diario que incluía tener que soportar a esa pandilla de muchachos,
Saber las causas del comportamiento de Arlette y de los otros gringos no importaba, porque sabiéndolo o no, ella seguía soportando sus humillaciones y sus burlas. Los hechos evidenciaban que ni Arlette ni sus amigos sabían anteponer el respeto hacia sus semejantes y no comprendían que todos los seres humanos tenían los mismos derechos. Para ellos era un divertido entretenimiento hacerle maldades a Zenaida. Entre las muchas ocasiones en las que había estado molestando, hubo una en la que decidieron robarle la mochila con todos sus libros adentro. Luego la habían ido a quemar dentro de un contenedor de basura. En otra ocasión le habían puesto polvo pica pica a su pupitre, provocándole una irritación y un picor espantoso que tuvo que soportar hasta que terminaron las clases y pudo irse a bañar a su casa. Había más situaciones similares a aquella, como cuando encontró las llantas de su auto desinfladas, o cuando habían dibujado su caricatura de manera burda y grosera en el pizarrón de la clase de ciencias, caricaturizándola como si fuera una rata, y ella había entrado al salón de clases y todos habían soltado la carcajada. Aunque salió corriendo, siguió escuchando esas burlas en su mente durante días. Inclusive una vez, James, uno de los que más la odiaban, le había metido el pie justo cuando ella iba a empezar a bajar las escaleras. De milagro ella había podido afianzarse al barandal a tiempo y evitar con ello una caída que quizás hubiera sido mortal. Pero lo que le atraía a Zenaida a las peores situaciones era que ese grupo de muchachos, utilizando sus redes sociales, instigaban el odio y el rechazo hacia ella, y cada vez eran más los estudiantes que querían participar en aquella cruel e injusta discriminación, uniéndose a las burlas y al menosprecio constante, compartiendo las publicaciones y subiendo otras por el estilo o peores. «Es que ya no lo soporto, mamá», le había dicho Zenaida a su mamá Yolanda, uno de esos días en los que había tenido que soportar las burlas y los insultos de los muchachos que siempre la molestaban. «No les hagas caso, hija», le contestó Yolanda, aunque se le notaba en el rostro la preocupación. «No les hagas caso. ¿Sabes lo que dices, mamá? Ni que fuera tan fácil». Zenaida se limpió las lágrimas y replicó apabullada. «A veces quisiera que se murieran». «No vuelvas a decir eso, Zenaida», la reprendió de inmediato su mamá. «Cuando le deseas mal a alguien, lo único que consigues con eso es que se te envenene el alma. El odio que se genera dentro de un corazón es difícil de eliminar. Es como una infección que va corroyendo tu vida y te impide disfrutar de los buenos momentos». «No me explico cómo es que puedes hablar así, oye». Zenaida meneó la cabeza sintiéndose incomprendida. «Deberías de ver todo lo que escriben de mí en sus tweets o en Instagram. Me toman fotos sin que me dé cuenta y luego les dibujan bigotes o cejas a la hora, igual como Frida Kahlo. O hay otras que ponen que soy hija de narcos, o de violadores, o de asesinos. Creen que México y los mexicanos son todos iguales». «Me vas a dar los nombres de los que más te han estado molestando y ni modo. Tendré que ir a hablar con el director de tu escuela», contestó Yolanda muy seria y preocupada, dándose cuenta de que efectivamente aquellos muchachos ya habían rebasado el límite de lo tolerable, pues al acusar a su hija inocente de manera tan injusta, tan vil, la estaban colocando dentro de un remolino de odio que podía ser muy peligroso. Podría pasar que las agresiones verbales empezaran a ser agresiones físicas. «Y cada vez va a ser peor, mamá», rezongó Zenaida. «Me van a estar atacando por chismosa». «Sé que siempre te he dicho que dos no pelean si uno no quiere, hija. O también te he dicho que siempre que vayas a hacer algo, lo pienses muy bien antes. Y si crees que lo que vas a hacer no resulta útil, bello o bueno para ti o para los demás, mejor no lo hagas. Pero hay ocasiones como esta en las que ya no se puede ser del todo bondadosa y simplemente perdonar y quedarte cruzada de brazos. Antes que nada, hija, tenemos que ver por tu integridad física. Lo que me acabas de decir me ha preocupado bastante. No sabía que las cosas estuvieran tan mal».
Si vas a ir a hablar con el director, lo siguiente que tendré que hacer será cambiarme de escuela porque ya no podré regresar a tomar clases ahí, oye. Pues ni modo, buscaremos otra escuela en donde no se tolere tanta discriminación. Mira, dame 2 o 3 semanas de chance, mamá. No quiero perder el semestre. A lo mejor se cansan de estarme jodiendo, pero si no es así, pues ni modo, haremos lo que tú dices. Está bien, hija, pero a la primera que te vuelvan a molestar, prométeme que me lo vas a decir de inmediato. No vuelvas a guardarte nada, por favor. Juntas veremos cómo remediar la situación, ¿de acuerdo? Esa había sido la plática que había tenido con su mamá, pero ahora se arrepentía de no haber tomado medidas esa misma tarde. Ahora se daba cuenta perfectamente de que aquello nunca iba a terminar. Las agresiones habían escalado sin control, al grado de que esa tarde, al salir de clases, Zenaida había encontrado insultos en su auto, hechos con pintura en aerosol, entre los que destacaban las palabras de india, mexicana, delincuente, y esa vez Zenaida no había podido contenerse o fingir indiferencia. Fue la gota que derramó el vaso. Sin poderlo evitar se puso a llorar ahí mismo, en el estacionamiento de la escuela, sin importarle las burlas que su comportamiento despertaba entre sus compañeros. Se limpió las lágrimas, disponiéndose a alejarse de ahí, cuando notó que Arlet y los otros 3 idiotas que siempre la acompañaban estaban ahí cerca, riéndose de ella. Los observó mientras ellos gozaban al verla llorar, riéndose e imitando su forma de hablar con acento español. Zenaida sintió que le hervía la sangre de coraje y de impotencia. ¿Y a ti qué te pasa, mensa? Le gritó Arlet, sabiendo que ella era la que instigaba a los otros dos. ¿De qué te ríes, La encaró. Sabía que corría el riesgo de obtener a cambio un trato peor, o a que llegaran todos juntos a echarle montón, que pasaran de los ataques verbales y en sus pertenencias a hacerle daño físicamente, pero no le importó, y es que ya estaba harta. Arlet se sorprendió un poco. Seguía sonriendo, pero ahora se veía insegura. Pronto se recompuso y contestó a gritos también, al parecer sin intención de acortar la distancia que las separaba, lo que por lo menos ya era un buen indicio de que aquello no escalaría a cosas peores. Antes de dirigirte a mí, lávate el hocico, maldita mexicana. Zenaida Hernández, eres una Hernández, te apellidas igual que la mitad de los mugrosos indios que deberían de regresarse a su país. ¿Me dices a mí, Arlet Maldonado? Porque te apellidas Maldonado, ¿o no? Y que yo sepa, ese apellido es tan mexicano como el mío. Arlet titubeó, pero solo un poco, no tanto como para que sus amigos notaran su turbación. Ayudó mucho que en esos momentos los chamacos estaban riéndose todavía de lo que Arlet le había gritado a Zenaida. ¡India prieta!, la insultó Arlet, evitando con eso contestar a la pregunta de Zenaida. Prieta y a mucha honra y mexicana también. Ve y pregúntale a tus papás sobre tu apellido de origen mexicano, o por lo menos latino, y antes de discriminarme a mí, así como lo has estado haciendo, deberías de investigar sobre tu procedencia. Arlet sintió que la tierra se la quería tragar. ¿De qué hablaba esa imbécil? Pero su instinto la hizo desviar la atención, pues ya estaba sintiendo la inquisitiva mirada de sus amigos sobre ella. Así que, mostrándose más soez y grosera, empezó a gritarle más insultos y a burlarse de Zenaida. No sé a qué vienes tú a esta escuela. No eres bienvenida. Apestas a mierda mexicana. Puros tacos has de tragar, narcotraficante. Me das asco. India tarada. Y los otros ni tardos ni perezosos le hicieron eco, divirtiéndose con las humillaciones y las burlas que le dirigían a la muchacha mexicana. Zenaida ya ni podía hablar, y aunque lo hubiera hecho, era tal la retahíla de gritos, de insultos de aquella bola de chamacos idiotas, que muy probablemente ni siquiera hubieran escuchado lo que les decía,
por lo que consideró que era inútil seguir perdiendo el tiempo con esos descerebrados, y por lo tanto se subió a su coche y salió de ahí, tan rápido como pudo. Pero por supuesto que Arlet sí la escuchó, y se le quedó clavada la espina de la duda, por lo que en cuanto tuvo oportunidad, abordó a su papá. «Daddy», le preguntó ella, «¿Maldonado es apellido mexicano? ¿Venimos de allá de México?» «¿Por qué me preguntas eso, Arlet?», respondió yo, tratando de ganar tiempo para preparar su respuesta de manera satisfactoria, tanto para él como para su hija. «Pues porque quiero saber, es importante para mí, papá». «Maldonado es un apellido de origen español. Nosotros provenimos de Europa, hija. Mis padres eran de España». Arlet suspiró aliviada. Sin embargo, persistía la incertidumbre, la inquietud. «¿Y por qué nunca hablas de ellos, papá? ¿Por qué no hay fotos? ¿Por qué no los conocí, Daré?» «Ya te he dicho otras veces que lamentablemente murieron en un accidente cuando yo todavía era muy joven. Todavía ni me casaba con tu mamá». «Pero, papá, ¿por qué no tienes fotos de ellos? ¿Y por qué nunca me platicas de cuando eras niño? ¿En dónde vivías o cómo fue tu vida?» «Bueno, ¿y ahora por qué vienes a atosigarme con tantas preguntas?» «Mira, hija, te voy a platicar todo lo que quieras, pero ya será otro día. Justo ahorita ya me iba a la oficina, tengo bastante trabajo». «Bueno, ¿y las fotos? ¿Por qué no me las dejas y yo las voy viendo, papá?» «No sé dónde están. Tendría que buscar en todas las cajas que tenemos en el ático. Pero ya te dije, no tengo tiempo. A lo mejor el fin de semana las busco, pero no te prometo nada. Tengo cosas más urgentes que atender». Y el hombre se fue a toda prisa como si le urgiera acabar con esa conversación, y Arlet dejó pasar el tema, porque de cierta manera era mucho más fácil para ella creerle a su papá y enterrar sus dudas. Finalmente, el hecho de molestar a Zenaida la entretenía y la divertía bastante, así que ya no le insistió nada a su papá, ni sobre las fotos ni sobre el origen de los abuelos. Y Joy fingió olvidar la conversación que había tenido y, por supuesto, nunca buscó las supuestas fotos porque en realidad ni siquiera existían. John Maldonado no había conservado ni una sola foto de sus padres, ni de nada que pudiera evidenciar su vida pasada. Hasta que un día unas visitas inesperadas llegaron a su casa. Cuando tocaron, fue Arlet quien atendió, pues sus padres no estaban. Al principio se confundió bastante, porque se trataba de un matrimonio de ancianos, morenos, con ropa notoriamente de las que usan los que viven en los ranchos mexicanos. La señora inclusive iba peinada con una gruesa trenza canosa. El señor también era canoso y llevaba un gran bigote y patillas al estilo de Vicente Fernández. Arlet hasta pensó que se trataba de los abuelos de Zenaida, que se habían ido a presentar y a reclamar por los malos tratos prodigados a la muchacha mexicana. Pero grande fue su sorpresa, cuando el matrimonio de ancianos la sacó de su equivocación. «Buenos días, señorita.
Mi nombre es Juventina Tepos y él es mi esposo, Jesús Maldonado. Arlet no pudo contestar. Entendía el español bastante bien, lo hablaba de hecho, porque su papá de repente hablaba con ella en puro español. Pero le era un poco difícil a veces entender algunas palabras, por lo que ante su silencio, el anciano amablemente le explicó. Somos los papás de José Maldonado, mija, le dijo el anciano, con una sonrisa desdentada. ¿José? Respondió desconcertada Arlet, pero de pronto comprendió. Ustedes buscar yo, Maldonado, no José, no José. ¿Yo? Sonrió la anciana. Comprendió la confusión y aclaró. Bueno, es que acá los Josés les dicen yo. La anciana la miró detenidamente, quizás reconociendo sus genes, porque su gesto se enterneció, y cuando volvió a hablar lo hizo con suavidad y una alegría que le costaba trabajo ocultar. ¿Eres su hija? Arlet también ya había notado los rasgos familiares, aunque todo su ser se rebelaba ante la evidencia. Aquel anciano era como estar viendo a su padre cuando fuera viejo. Eran casi idénticos, salvando los años, claro. Oh, my God, pensó ella. ¿Eso quería decir que eran sus abuelos paternos? Lo hemos buscado durante mucho tiempo, mija. Es importante que hablemos con él, le informó el anciano, que se llamaba Jesús, serio, con determinación, como si no estuviera dispuesto a recibir una negativa. Arlet tuvo que dejar de lado la posibilidad de que sus amigos la estuvieran jugando una broma, porque su abuelo, a quien creía muerto y enterrado, aparte de ser idéntico a su papá o viceversa, daba igual, era un señor de bastante edad, se veía muy serio, y calculó que él no se hubiera prestado a formar parte de una broma. Aún así, su primer impulso fue cerrarles la puerta en las narices, pero se contuvo, porque más grande que su indignación por haber sido engañada, y más grande que la vergüenza y la estupefacción que le provocaba enterarse de sus raíces indígenas, fue su curiosidad, su afán de saber por qué su papá mantendría aquella enorme mentira durante tantos años y con tanto celo. Sí, yo ser su hija. Me llamo Arlet. Pasen, pasen, por favor. Arlet se hizo a un lado y dejó pasar a la pareja de ancianos, a sus abuelos, a quienes no podía llamar así, pues para ella eran unos extraños. Se veían cansados, y la señora inclusive se notaba enferma. Así que los pasó a la sala. Se sentía incómoda por la intensa mirada de los señores. La analizaban, pensó. No saben qué esperar de mí. ¿O ustedes querer un refresco? Agua, por favor, mija, solicitó Jesús, aún sin sonreír. Sí, sí, claro, yo traerles. Arlet se escabulló rápidamente hacia la cocina. Parecía como si hubiera recibido un terrible susto, porque hasta sentía el latir de su corazón en sus oídos. El sudor le perlaba la frente, tenía las manos temblorosas, al grado de que hasta servir el agua le costó trabajo. No podía creer lo que le estaba pasando. Se sentía como si estuviera en una dimensión desconocida, llena de misterios y quizá de amenazadores peligros. Por su lado, Jesús y Juventina estaban azorados también, observando la forma en la que vivía su hijo. La casa era enorme, muy moderna, con toda clase de lujos y comodidades a la vista, pero lo que más les llamó la atención fueron varios portarretratos sobre la mesa del centro, en las que se podía ver a su hijo José, a la que debía de ser su esposa de José y Arlet. Así que pudieron constatar que efectivamente por fin habían hallado a su hijo, y al mismo tiempo les había resultado posible el hecho de poder conocer a su nieta. Cuando regresó Arlet con los 2 vasos con agua, los encontró llorando. El par de viejos no dejaban de verla, como si ya la idolatraran, a pesar de que acababan de conocerla. ¿Ustedes estar bien?
les preguntó Arlet al tiempo que les entregaba los vasos con agua. Luego de beber con evidente sed, la abuela asintió con la cabeza. Tanto ella como su esposo se secaron las lágrimas y le explicaron. Es que tenemos muchos años buscando a José, mija, le informó Juventina. Ni siquiera sabíamos que teníamos una nieta, mija, y mucho menos que fueras tan bonita y que ya estuvieras tan grande. ¿Tienes más hermanos?, le preguntó Jesús. Yo soy hija única, mi papá está trabajando, respondió Arlet de forma escueta. Se les quedó mirando, no podía descifrar sus sentimientos ni sus emociones, pero deseaba que aquella reunión nunca se hubiera dado, porque era muy evidente que ese par de ancianos no eran españoles, ni en sueños. Ustedes ser mexicanos. Jesús se rió un poco y asintió con la cabeza. Sí, mija, pues como tú y como tu papá. No, yo no serlo, negó de inmediato Arlet. Yo nacer aquí, soy americana. Juventina era más intuitiva que su marido, por lo que pudo percibir el conflicto por el que estaba atravesando su nieta. Además era evidente el rechazo. Los veía como si fueran algo espantoso, como un par de cucarachas en la cocina. Ni siquiera nos podemos explicar la razón de que José nos haya sacado de manera tan cruel de su vida, mija. Tú lo sabes, te lo ha dicho. Yo no saber nada, respondió Arlet, ya medio confundida y espantada. Jesús asintió, se veía triste, pero con cierta esperanza en sus ojos. Juventina le sonrió a Arlet, tratando de suavizar la situación por la que los tres atravesaban. Se sentían incómodos, pero al mismo tiempo sabía que ella y Jesús estaban emocionados, felices, aunque con miedo a un nuevo rechazo. En cambio, Arlet se veía llena de desasosiego. Tendrían que ser cautos, pensó la anciana, porque de lo contrario, la muchacha los podría correr de la casa y negarse a seguir hablando con ellos. ¿Tu mamita está en la casa, mija? No, estar solo yo, pero quiero saber más de ustedes. Mi español no ser muy bueno, pero lo entiendo muy bien, les informó Arlet. No sabía si había hecho bien al dejarlos pasar, pero los había visto tan cansados. Inclusive la señora se veía delgada, enferma, no podía dejarlos en la calle. Sentía muchas emociones extrañas. Eran una mezcla de rechazo y de enojo, porque le dolían las mentiras de su papá. Haberla mantenido engañada había sido algo que no estaba segura de que le pudiera perdonar, y enterarse que tenía raíces mexicanas le cimbraba todas sus creencias, sus prejuicios. Se negaba a aceptar que tuviera algo de mexicana. Inclusive se sentía sucia, desvalorizada. No iba a poder volver a ver de frente a sus amigos. Había otra cuestión. ¿Su mamá lo sabría? Y de ser así, ¿ella también se lo había ocultado? Le daban ganas de llorar, de gritar, pero al mismo tiempo no podía dejar de notar que la sangre le llamaba. Ver a aquel anciano era como ver a su papá en los últimos días de su vida. Así se vería a él cuando fuera viejo, meditó Arlet. Y en cuanto a la anciana, hasta le daban escalofríos de notar que ella sonreía igual que como lo hacía ella. Y ya fijándose bien, tenían la misma forma de nariz y sus labios gruesos eran casi idénticos. No se podía negar el resultado de la genética. Verlos tan viejos, cansados y al parecer desvalidos le provocaba una piedad inmensa. Una piedad que se imponía con fuerza sobre cualquier otro sentimiento. Quería odiarlos. Estaba segura de eso, pero no podía. Incluso sentía ganas de ir hacia ellos y de abrazarlos, y de decirles que le daba gusto conocerlos, pero simplemente no se atrevía a acercarse, a tocarlos. Queremos ver a nuestro hijo, dijo Juventina. Tú eres muy joven para saberlo,
Pero cuando tengas un hijo lo comprenderás, mi muchachita. Eso es lo único que nos importa. Poderlo ver, hablar con él. Juventina dejó que las lágrimas le surcaran el ajado rostro. Sacó un pañuelo de un bolso maltrecho y feo. Luego se limpió la cara y añadió: Hemos vivido un infierno. Todos estos años en los que no podíamos saber nada de nuestro hijo, era como si se hubiera esfumado. No dejó ningún rastro detrás de él. A Arlette ya le habían quedado claro que había sido su papá quien había propiciado la separación, por la forma en que se expresaban de los mexicanos y por sus mentiras al decir que sus padres estaban muertos, inclusive al cambiarse el nombre de José a Joy. Era claro que detestaba ser mexicano, pero ¿por qué? Quería preguntar, pero se contuvo. Quería saber más. Y los abuelos estaban dispuestos a ponerla al tanto de la situación, los dejaría hablar. No quería cometer el error de ciscarlos y que se retractaran en su afán de platicarle todo. Es como si nos hubiera dado por muertos, mija, dijo Jesús con evidente pesar. Porque si no, a ver, ¿por qué nos ha estado evitando? Pues hemos gastado mucho dinero, todos estos años lo hemos estado buscando. Tuvimos que pagar a detectives, a investigadores, siempre queriendo localizarlo, hasta que el último investigador por fin pudo mandarnos a esta dirección. Pero nunca habíamos tenido suerte, agregó Juventina. Ni siquiera puedo estar creyendo que estemos aquí, mijita, hablando contigo en su casa. Ni siquiera quisiera despertar para darme cuenta de que todo fue un hermoso sueño. ¿De dónde venir ustedes? Preguntó Arlette. De Jalisco, México, mija. ¿Tú conoces Jalisco? No, nosotros nunca haber ido nunca a México. Es un viaje muy largo, mija. Nos costó mucho trabajo, tiempo y dinero venir desde allá. No quisieron darnos la visa. Queríamos viajar en avión, pero sin la visa es imposible, mijita. Así que tuvimos que atravesar la frontera dentro de un tráiler. Fue un suplicio. Yo pensé que ya no llegaba. Apenas hace unos días supimos que unos inmigrantes que murieron asfixiados y de calor dentro de otro tráiler. Nosotros pudimos haber venido ahí, ya estaríamos bien muertos. Se murieron como 40. Teníamos mucho miedo, mija, ya te imaginarás. Pero pues fue más grande nuestro deseo de ver a tu papá, porque nos poníamos a pensar qué pasaría si se cambiaban de casa. Sería otra vez batallar en conseguir su dirección, otra vez. No queríamos perder la oportunidad, así es que dejamos el miedo a un lado. Jesús sonrió con debilidad. Y aquí estamos, mija. Ya no más por el solo hecho de haberte conocido, pienso que ha valido la pena todo lo que hemos pasado, agregó Juventina. Luego trató de mostrarse menos acongojada, más práctica, aunque le costaba mucho trabajo controlarse, porque de lo único que tenía ganas era de echarse a llorar, desahogarse por tanta incertidumbre pasada, por todo aquel sufrimiento que había durado por años. Yo sentirlo mucho, les dijo Arlette, algo apenada al notar que los viejos no podían dejar de llorar. Respetamos la decisión de José, de tu papá. Si él quiso alejarse y olvidarse de nosotros, pero pues Jesús la interrumpió, triste, pero también conteniendo el enojo. Sin embargo, era claro el reproche en sus palabras. Por lo menos queremos que nos explique en qué le fallamos, pues, en qué cosa tan horrible le habremos hecho nosotros, sus padres, para que ya no haya querido volvernos a ver por el resto de su vida. Juventina rompió en su llanto descontrolado, ya no pudo aguantarse más. Jesús la abrazó consolándola.
Arlet se imaginaba ya las razones de su padre, y podía hacerlo porque ella pensaba igual que su papá. Ella odiaba a los mexicanos, y entendía que su papá hubiera querido cortar de tajo con su pasado, emprender una nueva vida, alejarse de sus raíces, ser exitoso, ser millonario. Solo que Arlet no se imaginaba el poderoso motivo que había obligado a sus abuelos a buscar a su papá con tanto ahínco, con tanta obsesión y persistencia. Le molestaba darse cuenta de que su vida ya no podría ser nunca igual, y se preguntaba con resentimiento y coraje si aquellos dos ancianos se daban cuenta de lo que habían hecho, y además, ¿por qué creían tener el derecho de llegar y presentarse así sin avisar? ¿Por qué ese anhelo por explicarle todo, por hacerle ver que llevaba sangre mexicana en sus venas? Ella estaba mejor hasta antes de conocerlos. Ahora estaba metida en un dilema enorme. Estaba a punto de preguntarles cuáles eran sus motivos, pero como si la anciana le leyera los pensamientos, se sonó y se lo dijo aún llorando, pero ya de manera más controlada. Tengo cáncer, mijita. Me queda poco tiempo de vida y lo único que deseaba era hacer, antes de irme de este mundo, era poder ver, aunque fuera solamente una vez más, a mi único hijo, sangre de mi sangre, pedacito de mi corazón. En eso estaban cuando llegó Joe Maldonado. Sin imaginarse lo que le esperaba, entró a su casa, y cuando miró a sus padres, se quedó congelado. El silencio era tal en la casa que parecía aplastarlos, y la abuela fue la primera en hablar, echándose a llorar más estrujadoramente que antes, lanzando un grito contenido que le salía del alma. ¡Hijo! ¡Ay, José, mi hijo! Juventina quiso incorporarse, pero no estuvo de pie ni un segundo. La fuerza abandonó sus piernas y volvió a caer sentada en el sillón. Yo la miró. Arlet notó el conflicto interno por el que estaba atravesando su padre. Notó en su gesto el profundo dolor y el arrepentimiento, pero también advirtió que un sentimiento más fuerte se imponía, el del rechazo, el del repudio, y la furia por sentirse agredido por la presencia de esos ancianos en su casa. En lugar de correr, abrazarlos o darles una explicación, yo les gritó con verdadera ira. Sus gritos eran en español, pues todas las emociones que lo invadían procedían de aquel pasado, cuando todavía era mexicano y respetaba a sus padres, pero ya había pasado demasiado tiempo desde aquel entonces. ¿Qué chingados hacen aquí en mi casa? ¿Qué hacen con mi hija? ¿Qué carajos le estaban diciendo, eh? ¿Con qué maldito derecho se meten en mi vida? ¡Calla, José! No le hables así a tu madre, pues, y a tu padre, le espetó Jesús, con el corazón roto, pero enojado ante tal falta de respeto y de amabilidad. Se levantó, pero no se atrevió a acercarse a su hijo, que parecía un energúmeno. Esta es mi casa y aquí no son bienvenidos, les gritó Joe y señaló la puerta de salida. ¡Hijo! ¡Por Dios! Exclamó Juventina, ahogada en llanto. Casi no podía ni hablar. Largo de aquí, fue la respuesta de José, que parecía no conmoverse por la reacción de sus ancianos padres. Era notorio que a Jesús y a Juventina se les estaba destrozando el corazón al ver el cruel rechazo de su único hijo, al que amaban y al que habían estado buscando durante años. Si no se largan ahorita mismo, yo mismo los voy a echar a la calle a empujones y después llamaré a la policía. Arlet estaba boquiabierta. Algo había pasado en su interior. Sus creencias y su forma de ver la vida habían dado un giro. Se sintió enojada. Le dio coraje que su papá pudiera gritarles así a esos ancianos, pero además sintió una profunda decepción, una desilusión total, porque ella siempre había creído que su papá era una persona honorable, noble, íntegra, y ahora se daba cuenta de que no era nada de eso, porque ni siquiera podía mostrar respeto por quienes le habían dado la vida, y no entendía
¿Cómo era posible que no sintiera piedad y que mostrara aunque fuera un poquitito de cariño, de arrepentimiento? Se sintió como si se acabara de partir en dos. De golpe se daba cuenta de lo mal que se había comportado al tratar mal a los muchachos de origen mexicano de su escuela. Era muy triste ver a ese par de ancianos, a quienes se les notaba que su papá los estaba matando con cada una de sus palabras, con su desplante cruel. Era ahora cuando comprendía lo mucho que ella misma había hecho sufrir a otros. Su papá en ese momento era un fiel espejo de sí misma, de su intolerancia y de su estúpido racismo, de su muy reprochable odio y discriminación. ¿Por qué tratarlos así, papá? No les grites, son tus padres. Le gritó a su padre y se acercó a sus abuelos y los abrazó, consolándolos con su llanto y llorando ella también. Ven para acá, Arlet, suéltalos, suéltalos, aléjate de ellos. Te han lavado el cerebro en mi contra. Pensé que eras más inteligente, pero ya veo que eres una mocosa idiota, que se deja convencer y muy pronto olvidas todo lo que te he enseñado. ¿Por qué comportarte así, papá? Le preguntó llorando, sin poderlo entender. Tú y yo vamos a hablar largo y tendido, pero será después de que estos dos se larguen. No debiste haberles abierto la puerta. Explicarme qué pasa, papá. ¿Por qué? ¿Por qué decir que ellos estaban muertos? ¿Por qué me has mentido, papá, toda la vida? Le preguntó, pero dejó las preguntas para después y le dijo en tono suplicante, tratando de mediar en la situación. ¿Por qué portarte así con ellos, papá? Obedéceme y ven para acá. No, le dijo Arlet y se mostró firme. Yo desconocerte. Me siento avergonzada por muchas cosas malas que he estado haciendo por pensar como vos, pero más me avergüenza, me siento tener un papá así como tú, que comportarse sin una pizca de sentimientos. Eres capaz de maltratar de esa manera a tus papás. Son, son viejos y haber sufrido mucho por tu culpa. No merecen este trasto, papá. Arlet ya no pudo hablar. Enmudeció por un acceso de llanto. Fue al verla así, abrazada a sus viejos padres, llorando los tres sin comprender nada, cuando José se desmoronó. Toda su actitud pendenciera, arrogante y desdeñosa se esfumó. Tragó saliva. Miró a aquellas tres personas unidas, abrazadas. Se dio cuenta de que no se puede renegar de los padres, porque es tanto como renegar de uno mismo. Arlet se calmó un poco. Esperaba escuchar la explicación de su papá, pero como él no decía nada, inmerso en su lucha consigo mismo, ella les dijo amablemente a los abuelos: Volver a sentarse, por favor, esta casa también ser mi casa. No, mija, no me perdonaría que por nuestra culpa hubiera un desacuerdo entre tu papá y tú. Yo creo que es mejor que nos vayamos, mijita, opinó Juventina, secándose las lágrimas. Fue muy mala idea haber venido sin avisar, añadió Jesús. Parecía haber envejecido 100 años y se veía más enfermo que su esposa. No, ustedes sentarse. Mi papá tiene que saber la verdad. José los observó sin comprender. Mi abuela, padre, tu mamá, tener cáncer. Juventina reemprendió el llanto. Jesús la ayudó a sentarse y se quedó a su lado, consolándola, llorando en silencio junto a ella. José palideció. De pronto el amor y la piedad se hacían presentes. Se sintió infame, sucio, sin honor. Ella tener los días contados. Dari, Dari, agregó Arlet, lanzó un sollozo y continuó. Mis abuelos haber pasado años buscándote, sin darse por vencidos.
lo único que haberlos movido y ayudar a soportar tanto sufrimiento y penalidades, haber sido una esperanza de verte otra vez. Y ahora lo que han logrado, a costa de su salud, Dari, y de su economía, esto es, esto ser lo único que tú puedes darles. Joe se sintió morir. De un segundo a otro su corazón se rompía en pedazos. Se dejó avasallar por el enorme amor que sentía hacia sus padres. Ahora los veía tan frágiles y ancianos. A ellos dos que los había hecho sufrir tanto, y todo por sus prejuicios, por sus traumas, por no querer ser un mexicano, por querer ser alguien diferente a quien era. Perdónenme, por favor, dijo llorando por primera vez en años, dejando que la dura y fría coraza que lo envolvía se diluyera con su arrepentimiento. Sé que no merezco su perdón y comprendo ahora lo equivocado que he estado durante todos estos años. Ni Arlet ni sus abuelos se atrevían a acercarse a José. Quizás el miedo a ser repudiados otra vez los mantenía atenazados, entumidos en su lugar. Quizás lo que decía José aún no era suficiente para entenderlo y poder confiar en él. José tampoco se atrevía a acercarse a ellos. ¿Cómo hacerlo?, pensó, si les había provocado tanto dolor con sus acciones. Meneó la cabeza aturdido, como si quisiera despertarse de una pesadilla, pero ya había empezado a hablar y ahora tendría que reunir el valor suficiente para seguir explicando sus motivos, aunque ahora le parecían tan insignificantes, tan estúpidos. Repentinamente se daba cuenta de que su vida entera era una mentira, una idiotez. Había cambiado lo verdaderamente valioso por simples creencias huecas, por ideas inculcadas por otros. Se había dejado arrastrar por ideologías nocivas que generaban odio y separación. Cuando llegué aquí, a este país, todos me despreciaban, me marginaban, y nada más por ser mexicano. Y antes de convertirme en una persona de segunda o de tercera categoría, decidí mentir, aparentar, y fue gracias a que escondí mis orígenes que pude hacer dinero, sobresalir, ser aceptado en una sociedad racista. Tuve que mantener la mentira, porque si me descubrían sería peor, mucho peor, y me vi forzado a renunciar a mi pasado con tal de poderle ofrecer un buen futuro a mi hija, porque no quería que ella se avergonzara de sus raíces. No quería que ella sufriera el desprecio y las humillaciones por las que yo pasé. El silencio cayó sobre los cuatro. Todos lloraban. La explicación de José había sido suficientemente clara. El pasado no podría cambiarse. Él había decidido vivir así su vida. De nada servirían los reproches, ni los cuestionamientos. Fue Juventina la primera en moverse, la que decidió levantarse y dar pasos valientes, llenos de amor y de perdón. Fue hasta donde estaba su hijo y lo abrazó. José se puso rígido, pero solo un segundo, en cuanto sintió la fragilidad de su pobre madre y notó los estragos que le habían hecho su enfermedad y su avanzada edad. Dejó que todo el amor que le tenía rompiera su encierro y se abriera paso, abriéndose como miles de flores, expandiéndose hasta más allá del infinito. Mamá, por favor, perdóname. Arlet lloraba, pero se sentía feliz al ver aquella reconciliación. Volteó a ver a Jesús, su abuelo, como para darle ánimos, para convencerlo de ir con su esposa e hijo. Pero Jesús solo le sonrió. Sabía que su turno aún no llegaba, pero se notaba que más allá de sentirse tan lleno de piedad por su esposa,
Su corazón también estaba trabajando en el perdón. Hijo, yo te perdono porque te amo más que a mi vida, le estaba diciendo Juventina. Comprendo todo lo que nos has dicho y explicado, hijo. Yo también entiendo tu decisión, mi hijo, le dijo Jesús con un nudo en la garganta que obligaba a que le saliera un hilo de voz. Y por eso mismo aceptaré lo que decidas. No queremos interferir jamás en tu vida, jamás, mi hijo. Solo quiero que sepas, hijo, mi José, quiero que sepas que lo único que le pedía yo a Dios durante todos estos años, durante todo este tiempo que no supimos de ti, que me diera vida y fuerzas para seguirte buscando, porque tenía que verte, hijo, tenía que abrazarte así. Ay, ¿cómo lo estoy haciendo ahorita? Lo conseguimos, mijo. Pudimos verte y abrazarte. No necesitas odiarnos. Solamente queríamos eso, pues. Saber de ti y comprobar que estabas bien, mijo. Jesús miró a Arlet. La abrazó para consolarla. Somos afortunados, porque no solo nos reunimos contigo, también pudimos conocer a esta preciosidad, hasta nuestra nieta, a esta mujer hermosa que Dios te ha mandado, mi hijo. Eres bien afortunado, pues. Por favor, ustedes no irse de aquí, musitó Arlet. José no estaba preparado para ir más allá del momento que estaban viviendo, por lo que no dijo nada. La batalla seguía todavía en su interior. Ay, nuestro esfuerzo y nuestro sentimiento han valido la pena. Por favor, hijo, cuida mucho a tu nena. Arlet, y quiérela mucho. Me voy feliz, sabiendo que tengo una nieta tan hermosa, tan noble. Moriré en paz, sabiendo que has triunfado en la vida y que eres un hombre decente, de bien, y que has tenido mucho éxito en todos los aspectos de tu vida, mi hijo. En algo tienes razón, mi hijo, le dijo Jesús acercándose por fin a José. Quedándote en México, quizá no lo hubieras logrado. Allá las cosas están de la fregada. Si no es el crimen organizado, son la falta de oportunidades, mijo. Allá los chamacos se echan a perder desde antes de pasar de la infancia a la juventud. Me ha dolido en el alma. Me ha dolido no verte todos estos años, pero te lo digo sinceramente, mijo. Hiciste bien en buscar una vida mejor. Jesús abrazó a José. Él le respondió con fuerza. Sentirse abrazado por sus padres era lo que menos hubiera imaginado esa mañana, cuando despertó en su cama, lleno de pendientes, de cosas por hacer, de citas, de negocios y de tantas ocupaciones que ahora le parecían postergables, irrelevantes si se comparaban con ese sentimiento de redención, de aceptación y de amor. Arlet se sumó al abrazo. Así permanecieron los cuatro durante mucho tiempo sin hablar, solamente llorando, lavando su alma, dejando que el perdón propiciara la aparición del milagro que logró unir los corazones de la familia. Por favor, les dijo José secándose las lágrimas. Por favor, les ruego que me perdonen y que se queden con nosotros. La casa es muy grande, no quiero, no podría volver a separarme de ustedes. Ni Juventina ni Jesús pudieron contestar. El llanto se los impidió, pero hay momentos en los que las palabras salen sobrando, y el abrazo que los mantenía unidos era la mejor respuesta.
Después, hubo que explicar todo a Karen, la mamá de Arlette, y ella fue la que propuso buscar los mejores médicos y hospitales para que la abuela se sometiera a un tratamiento contra el cáncer. Los abuelos viven ahora en la misma casa que José. Son una gran familia. La abuela salvó la vida y sigue con su tratamiento, pero lo que verdaderamente ha contribuido a su sanación es la felicidad de estar con su hijo y su nieta. Arlette tuvo que reflexionar mucho, pero a pesar de sus equivocaciones pasadas, tenía de ejemplo a su papá, que había sabido rectificar. Además, Arlette no era tonta, ni mala tampoco. La sensatez se impuso y cambió de actitud. Fue a pedirle perdón a Zenaida, y ahora las dos son las mejores amigas que existen. Aquí termina esta historia que nos hará reflexionar a todos. Esperamos que la hayan disfrutado. Por favor, suscríbete y si gustas puedes activar la campanita de las notificaciones para ser una de las primeras personas a las que les llegue nuestros próximos videos. Nos veremos pronto. Hasta la vista.